Rayos majestuosos se levantan, oh bella Samaná, paraíso encantador que me inspira a cantar. En esa playa donde yo nací para soñar. Santa Bárbara de Samaná es un pueblo enclavado en el nordeste de la República, a 243 kilómetros de Santo Domingo. Es el municipio cabecera de la provincia Samaná, que hace fronteras con las provincias Monteplata al suroeste y María Trinidad Sánchez y Duarte al oeste. Al sur la bordea la bahía de Samaná y al norte y este el océano Atlántico. El origen de este pueblo viene de siglos atrás. La fundación de Samaná se dio un motivo que sucedió históricamente. Ya los franceses se habían introducido en la parte occidental de la isla y también querían introducirse por la parte oriental. Wilfredo Benjamín Kelly es un reputado guía turístico y promotor cultural de Samaná. Entonces, en el año 1756, España decide poner un alto a esta intervención francesa, tomando la isla. Entonces decide poblar a Samaná con emigrantes de Gran Canaria. Esto fue el 21 de agosto del 1756. Recoge la historia que la fundación la ordenó el gobernador de la isla, el español Francisco Rubio y Peñaranda. Perseguía que España conservara el dominio sobre estas tierras. Emigrantes de Gran Canaria llegan acá a una zona que le pusieron el nombre de Gran Carenero. Está a unos 3 kilómetros o 4 kilómetros de acá de la ciudad, hacia la parte oriental. Se le daba el nombre de Gran Carenero porque en aquel lugar las embarcaciones que navegaban por las costas del Caribe reparaban sus carenas, que es la parte de los barcos que permanece sumergida en el agua. Tiempo después, el pueblo se estableció donde se encuentra en la actualidad, aun cuando no hay fecha precisa de dicho movimiento. Todos los barcos que estaban por el Caribe venían y los reparaban en esa zona. Entonces ya luego ellos descubriendo mejores puntos, como esta zona que hoy tenemos como el casco urbano, descubren que este era el punto estratégico donde ellos establecerse como pueblo. Samaná es un nombre que proviene de los taínos, mientras Santa Bárbara le viene en honor a la reina Bárbara Braganza, esposa del rey de España Fernando VI, cuando se produjo la fundación de este pueblo. Varios años después de su fundación, el gobernador de la parte este de la isla, Manuel de Aslor y Uríez, propuso al rey de España convertir a Samaná en la sede del gobierno. Desde siempre estas tierras fueron vistas como punto estratégico. En varias oportunidades durante el siglo XIX fueron fuente de grandes desacuerdos. Caudillos de la época como Buenaventura Báez, José María Cabral y Ulises Heró Lilís intentaron ceder su soberanía a poderosas naciones como Estados Unidos. Incluso el 20 de noviembre de 1869 fue firmado el tratado para anexar Samaná a aquella nación. El mismo no sería ratificado por el Senado de los Estados Unidos como consecuencia de la oposición de importantes sectores dominicanos y norteamericanos, como es el caso del senador Charles Sumner. Como esta, también hubo otras tentativas de anexión de la bahía de Samaná. Samaná es uno de los pueblos con mayor incidencias culturales al nivel de toda República Dominicana. Es un pueblo que tiene mucho por donde buscar. Qué bonita es Samaná, qué bonita es tu bahía, es un lindo rinconcito que tiene la patria mía. Qué bonita es Samaná. La provincia Samaná tiene una población de 101.494 habitantes, establece el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010. La provincia cuenta con los municipios Samaná, que es su capital, Sánchez y Las Terrenas. Este pueblo Samaná tiene cultura, lo que es la cultura, diferentes culturas negras. En el sentido, todos provenimos de África, como cultura general, cultura principal. A Samaná con el tiempo llegaron inmigrantes de diversos puntos, entre ellos negros libertos desde los Estados Unidos y de otras latitudes. Pero nuestras culturas acá en Samaná vienen de diferentes colonias, lo que es la española, la francesa, la inglesa.
Desde los tiempos de su fundación, los habitantes de estas tierras se sostenían de dos áreas fundamentales. La economía de Samaná primero estuvo fundamentada en la agricultura y la pesca. Víctor Laureano es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Samaná. Antes Samaná, su principal fuente económica era el coco. Nosotros éramos la provincia mayor productora de coco del país. Y por ende la gente nuestra vivían de lo que era la producción del coco. Se cree que el coco fue introducido a estas tierras por los filibusteros, unas cuantas décadas después de la llegada de Cristóbal Colón. Los filibusteros eran piratas que actuaban por su propia cuenta en las aguas del Caribe. Luego eso vino siéndose diversificando y entraron algunos rubros más que impactaron en el país, con donde nosotros pudimos pasar a ser los mayores productores de ñame. O sea, el ñame de Samaná, el ñame blanco, era muy perseguido en la parte agrícola. Pero fuera de la agricultura y la pesca, Samaná ha pasado a explotar otros de sus grandes potenciales, sus playas y recursos naturales propios para la actividad turística. Y en la última etapa, después que empezamos a ver el desarrollo turístico cambió lo que era la matriz productiva de Samaná. En vez de ser el coco, la insignia bandera de Samaná, ahora lo es el turismo. El destino Samaná cuenta aproximadamente con 3.652 habitaciones hoteleras de todas las categorías, distribuidas en 77 hoteles. La mayor parte se encuentran en pequeños hoteles y apartamentos de uso turísticos. La oferta de grandes hoteles en régimen todo incluido, aunque representa el 46% del inventario hotelero, es reducida en la provincia. Los hoteles se localizan fundamentalmente en Las Terrenas, Santa Bárbara de Samaná y Las Galeras. Además de sus preciosas playas, Samaná cuenta con saltos como el Limón y la visita cada año de más de 3.000 ballenas jorobadas que escogen estas aguas para su apareamiento. También cuenta con un puerto y un aeropuerto internacional. Este último lleva por nombre Presidente Juan Bosch. Allá hay muchos cocoteros, allá hay preciosas montañas, bueno es su pescado con coco, y qué lindas son sus playas. Pero mira, tenemos la zona de La Terrena, que ya es una zona totalmente desarrollada y colocada en un sitial dentro de la parte turística. Tenemos ahora la zona de Las Galeras, que se viene desarrollando con un turismo fuerte. Y también ahora tenemos las zonas del valle, que es la que se viene desarrollando con un turismo de ecoturismo. La mezcla de los diversos grupos de inmigrantes que se asentaron aquí desde siglos atrás dio como resultado una especie de cultura muy propia y original. El Samaná es una mezcla de cultura y es uno de los pueblos con mayor incidencia cultural en el pasado. Samaná tiene una serie inmensa, una gama de diferentes manifestaciones culturales, especialmente en la parte de danzas. Tenemos una serie de danzas que son autóctonas de aquí, de este pueblo. Mártires Paredes es un promotor cultural y profesor de educación artística. Tenemos especialmente la danza bambulá, que es algo muy histórico, que es única y exclusivamente Samaná, el único pueblo de la República Dominicana que conoce sobre el bambulá. El bambulá es una danza que tiene origen africano. Llegó a América con los esclavos que fueron traídos desde África para trabajo forzado tras la colonización del continente. En el país solo se conservó en Samaná, aunque la danza se practicó en muchos lugares del continente. El bambulá es una danza folclórica, es cortesana, no como en una ocasión la estaban tildando de una danza mágico-religiosa. El bambulá es puramente cortesano, es parte de nuestro folclore. Como le dije anteriormente, con las incidencias de las diferentes culturas, pero es parte de nuestro folclore. Es una danza que se baila en movimientos circulares generalmente, donde la gente se agarran de manos. Entonces, tiene una serie de mandos, tiene un bastonero que lo dirige, que va en el centro y va dando los mandos en patuá. El patuá es un idioma hablado en algunos pueblos del Caribe. Es una mezcla del francés con el idioma local. En Samaná se habla lo que ellos denominan
patuá samanés. El único pueblo en República Dominicana que habla 2 lenguas y un dialecto. En toda República Dominicana este proceso en el pasado no se dio. Otros bailes propios de aquí son el matulo y el chivo florete, los cuales siguen presentes sobre todo en las zonas rurales. Matulo tiene una historia. Aquí había un barco mercante llamado el Matulo, que transportaba víveres, animales, todo tipo de mercancía por todo el Caribe. Ese barco cuando zarpaba, a veces estaba 2 meses sin regresar. Las esposas de esa gente estaban muy acongojadas. Cuando el barco venía, mucho júbilo, pero a la hora de partir, zarpar el barco nuevamente, comenzaba el dolor de cabeza. Entonces ya gritaban, ¡ay, se va Matulo! ¡Ay, no vuelve más! ¡Ay, se va Matulo, no vuelve más! Y la gente oyendo, de ahí sacaron la canción, se va Matulo, se va y no vuelve más. Entonces mencionaban los diferentes puertos marítimos por donde el barco hacía su travesía y se convirtió en una canción. A la canción le pusieron música y luego se convirtió en un baile muy propio y original de Porque se hizo la canción, se va Matulo, se va y no vuelve más, se va para Puerto Plata, se va y no vuelve más, se va para Macorís, se va y no vuelve más, se va para Puerto. En los anales de este pueblo se destaca como uno de sus personajes más cimeros el pintor Teodoro Chasseriot, quien nació aquí el 20 de septiembre de 1820 y murió en París el 8 de octubre de 1856. Chasseriot era hijo de un diplomático francés y de una dominicana. Su familia se radicó en Francia cuando apenas tenía 3 años. Algunas de sus obras se exhiben en museos de fama internacional como el Louvre y el Versalles, en Francia y en el Instituto de Chicago. Otros samanenses de trascendencia nacional son el reconocido historiador Emilio Rodríguez de Morici, fallecido en 1986, y Pedro Bartolomé Benoit, quien fuera presidente por 3 días en 1965 al frente de la Junta Militar que se estableció en San Isidro para enfrentar a los constitucionalistas liderados por el coronel Francisco Alberto Caamaño. Otros personajes destacados son Milton Ray Guevara, abogado; Eberto Lalane José, compañero de Francis Caamaño en el desembarco de Caracoles; Bertilia de Pena, considerada la reina del bambulá, entre muchos otros. Quiero ir a Samaná antes de que un día yo muera. Yo volveré a Samaná antes de que un día yo muera. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.